Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a realizar un webinar enfocado en la tecnología Fortisase de Fortinet. Les agradecemos mucho por estar acá y ya le voy a dar paso a Iván, quien nos va a realizar hoy la presentación de este producto. Al final vamos a hacer un espacio para preguntas, también vamos a compartir una encuesta con la que vamos a hacer una rifa, así que por favor muy atentos a todos. Muchas gracias. Listo, Iván, cuando quieras puedes compartir. Perfecto, muy buenos días a todos. Deme un segundo, aquí ya voy compartiendo. Buenos días. Pantalla. Y me confirman ahí, por favor, si ya ven la presentación. Sí, ya se ve. Ya la vemos. Perfecto, Rezón. Muy buenos días a todos y gracias por este espacio. La idea es comentarles un poco acerca de las capacidades que tiene hoy en día SASE y la fortaleza que tiene Fortinet en esta nueva estrategia o framework de seguridad, entendiendo que hoy en día es una tendencia importante en los modelos de trabajo que hoy en día tienen las compañías. Ya entrando en materia, es entender un poco cuáles son esos drivers de seguridad y las necesidades del mercado que hacen que este nuevo modelo opere eficazmente y con la mayor capacidad a nivel de seguridad. Hay un estudio que dice que aproximadamente el 84% de las compañías hoy en día trabajan de una forma híbrida. Acordémonos que hace ya básicamente 4 años este tema de la pandemia nos empujó y forzó a que las organizaciones trabajaran inicialmente de una forma completamente remota. Sin embargo, este modelo al final se convirtió en un trabajo híbrido y llevó a que las organizaciones pues tuvieran esa continuidad de negocio y que el modelo funcionara. Y creería que hoy muchos de nosotros hoy en día operamos de esta manera. Sin embargo, las organizaciones no estaban preparadas tecnológicamente para operar de esta manera. Es decir, simplemente nos dijeron, llevémonos el portátil para la casa, tenemos internet y accedamos a través de herramientas básicas como VPNs a los recursos de la organización. Sin embargo, se necesitaba tener una solución que permita tener mayor visibilidad y mayor control, entendiendo pues que ya los dispositivos están distribuidos y que los recursos y los datos se encuentran, digamos, al otro extremo del modelo. Por otro lado, ya identificamos que en promedio las organizaciones utilizan más de 125 aplicaciones completamente SaaS. Acordémonos que ya no tenemos, o la mayoría de las organizaciones ya no cuentan con sus CRMs o aplicaciones core de negocio dentro de las premisas. Ya básicamente nos fuimos a la nube, en donde ya herramientas como Office 365, Google Workspace o herramientas como Salesforce o SAP, pues ya están 100% en nube, dándonos esa flexibilidad y esa adaptación a los modelos que permiten ser mucho más ágiles y eficientes en la entrega de nuestros productos y servicios, ¿correcto? Y ya no contamos con estas herramientas en premisa. De hecho, creería que una de las herramientas más utilizadas hoy en día es Teams, por la cual estas herramientas, digamos, desconocemos dónde se encuentran los servidores. Simplemente las consumimos y hacen pues que el modelo funcione correctamente. Y por otro lado, se ha identificado por un estudio que se realizó que dicen que hay una escasez en conocimiento y en habilidades a nivel de ciberseguridad en las organizaciones. Esto haciendo que las compañías comiencen a consolidar infraestructura de ciberseguridad. Obviamente, pues reduciendo completamente la complejidad de la operación y siendo mucho más ágiles y eficientes e inteligentes en la toma de decisiones
en las organizaciones. Entonces, entendiendo estos tres drivers, la organización, vamos a ver que muchos de nosotros vamos a estar, digamos, ubicándonos de acuerdo a nuestra operación en alguno de ellos, haciendo que se busque una estrategia de ciberseguridad y una capa de seguridad en cualquiera de ellos para poder, digamos, agilizar y habilitar el negocio completamente. Otro punto importante que ya se valida es tener un mindset de cero confianza. Y esto se trata es de desconfiar completamente en todo, entendiendo que ya los ciberataques y los ciberatacantes son tan sofisticados hoy en día que permiten de alguna manera camuflarse sobre usuarios permitidos o colaboradores de la organización o sobre dispositivos y herramientas que están permitidas en la arquitectura y en la operación del día a día. Esto lo que se busca es tener unos accesos muy limitados, que todas los análisis y las comprobaciones que se hagan sean completamente explícitas. Aquí no tiene que haber absolutamente nada implícito. Cuando decimos implícito quiere decir que por el hecho de que sea un colaborador de la organización o que tenga un rol muy importante dentro de la misma, ya por defecto debemos dejarlo ingresar y utilizar las aplicaciones core del negocio. Aquí siempre hay que estar validando de alguna manera todos estos puntos para garantizar que la persona que está accediendo a dichos recursos es la que dice ser, y por otro lado, que tenga, digamos, una postura de seguridad básica para que en estas actividades no vaya a impactar la operación. Y por otro lado, que tenga de alguna manera acceso limitado a los recursos de acuerdo a su rol y a su operación de la misma organización. Y por otro lado, también importante es un análisis en tiempo real y constante de dichas actividades, de tal manera que si podemos garantizar que la persona que se está conectando a los recursos dice quién dice ser, por otro lado, que el dispositivo que se está conectado de alguna manera cumple con los parámetros de seguridad y que los recursos a los que está tratando de ingresar son los que deben ser, pero en ese momento o en el transcurso, en el paso del tiempo, ya comienza a haber una actividad anormal o a través de aplicaciones que no estén habilitadas, pues tomar un ajuste continuo y en tiempo real para poder bloquear rápidamente esta actividad y evitar que se materialicen estas actividades dentro de la compañía. Entonces, estas dos premisas, o cuatro premisas más bien, que fueron las tres primas que vimos, y resumiendo rápidamente, usuarios remotos, aplicaciones 100% cloud, consolidación de infraestructura, entendiendo la escasez de conocimiento y habilidades en ciberseguridad, y un mindset de cero confianza nos lleva a tener un modelo que hoy en día se propone, y desde el nombre SASE, que lo propone en su momento Gartner, es identificar el por qué las compañías están buscando y adaptando estos modelos. Entonces, para entrar y revisar este punto es por qué las compañías buscan SASE. Básicamente, lo revisan, como ya habíamos dicho, la opción de aplicaciones SaaS e infraestructura como servicio ya es una realidad y esto llegó para quedarse. De tal manera que se debe tener la capacidad y la visibilidad 360 de lo que están haciendo los usuarios desde cualquier parte. Ese cualquier parte puede ser la premisa, puede ser usuarios que estén completamente remotos, hacia dichos recursos y aplicaciones de la organización. Por otro lado, pues como decíamos, ya sabemos que trabajar desde cualquier lugar es una realidad. Trabajar desde casa, trabajar desde un aeropuerto, desde otras ciudades, etcétera, desde un café internet, pues nos tiene que llevar a que todos los dispositivos estén asegurados y que esa conexión entre los dispositivos y los recursos siempre tengan esa capacidad y esa visibilidad 100% de lo que se está haciendo. Por otro lado, hoy en día sabemos pues que los ciberatacantes ya están utilizando herramientas muy sofisticadas, ya tienen técnicas, tácticas y procedimientos muy efectivos para poder impactar una organización. De hecho, ya la inteligencia artificial
como bien pues inicialmente se utilizó para temas positivos, ya hoy en día está siendo utilizado para temas negativos, en donde simplemente a un ChatGPT, por ejemplo, se le puede dar la instrucción de que cree un código malicioso para poder impactar una organización con cierto tipo de parámetros. Y estos modelos son tan inteligentes que simplemente ya ellos crean el código y a través de un envío, ya sea por correo electrónico o ya impactando algún dispositivo, puede verse afectada una organización. Y por otro lado, pues como decíamos, ya los skills de ciberseguridad son muy bajos hoy en día, ya hay un gap muy grande y esto pues ha hecho que las organizaciones busquen cómo apoyarse rápidamente en soluciones y tecnología que permitan asegurar rápidamente esto para evitar claramente un impacto en la organización. Entonces, ¿cómo estamos operando, digamos, en la mayoría de las organizaciones hoy en día? Vemos unos dispositivos y unos usuarios que están completamente distribuidos, ya sea a través de sedes remotas, sedes principales, data centers, usuarios operando desde cualquier lado o pequeñas redes que podemos estar generando y creando en cualquier punto, tratando de acceder a las aplicaciones, digamos, core del negocio. Aplicaciones como, volvemos, ServiceNow, Salesforce, SAP, Office 365, Google Workspace y otras muchas más, en donde necesitamos tener esa visibilidad y control entendiendo que ya el modelo está haciendo que estos usuarios y dispositivos no pasen a través de la infraestructura tradicional de la organización. Es decir, no se genera una VPN hasta la sede principal y la sede principal se conectaría, por ejemplo, a través de túneles seguros a las diferentes aplicaciones. Ya los usuarios están yendo directamente a las aplicaciones a través de una conexión de Internet, por lo cual se pierde visibilidad y control en este modelo. Por otro lado, usuarios que, volvemos, desde cualquier punto están tratando de acceder a los recursos, ya no las aplicaciones, sino a los recursos de la organización. Entendamos que hoy en día, pues ya muchos data centers y muchos servidores ya están desplegados en las diferentes nubes, como Azure, AWS o los data centers tradicionales. Y volvemos, no estamos pasando a través de la infraestructura tradicional, sino estamos yendo directamente o a través de Internet directamente a este tipo de infraestructura de la organización. Y por otro lado, aquella navegación tradicional que vemos que si bien se está accediendo desde los recursos corporativos, que en algún momento dado volverán y se conectarán a la organización, haciendo o evitando que se infecten o se vean comprometidos desde fuera, de tal manera que cuando se conecten nuevamente a la red, no vayan a infectar o a propagar estos malware dentro de la infraestructura. Entonces vemos, digamos, una capa intermedia en donde vemos, digamos, baja seguridad, baja visibilidad y baja capacidad de operación, en donde ya se perdió completamente, digamos, esa visibilidad. Ya aquí lo que se busca es ver cómo podemos realmente, si bien este modelo distribuido, digamos, ha habilitado el negocio y permite ser mucho más ágiles y eficientes, igual hay que tener esa capa de seguridad y visibilidad en el intermedio para poder controlar correctamente todo este flujo de información. Segundo, ¿qué es SASE? Entonces, viendo lo anteriormente mencionado, entendiendo entonces que como ya estamos en esa tendencia de despliegue de infraestructura, de despliegue de aplicaciones en nube, cómo hacer que ya los usuarios vayan directamente a dichos recursos, mejorando la experiencia de usuario y habilitando el negocio. Acordémonos que años atrás hablábamos de los enlaces MPLS, en donde estos enlaces lo que hacían era interconectar a través de los service providers algunas sedes contra data centers o puntos donde la información sabíamos que sí o sí siempre iba a estar ahí. Entonces garantizábamos a través de estos modelos la conexión a estos recursos, entendiendo pues claramente que los MPLS tienen unos SLAs muy altos,
¿correcto? Es decir, te garantizan una disponibilidad de servicio y una calidad de servicio que a la vez, pues estos enlaces pues tienen un costo, digamos, importante versus a una navegación tradicional de Internet. Ya cuando comenzamos a entrar a un modelo en donde ya comenzamos a tener una navegación hacia cierto tipo de recursos o navegación tradicional, entra la capa de Secure Web Gateway y lo que hace es tener ese control y visibilidad de dicha navegación, aplicando pues el filtrado necesario, aplicando el control de contenido, haciendo que estos recursos sean consumidos de la mejor manera, evitando que si alguna de estas páginas, algunas de estas URLs están categorizadas o que tienen baja reputación a partir de estos grupos o capas de seguridad que validan constantemente esta información, pues es evitar que los usuarios accedan a estos recursos, evitando que por debajo o por detrás se vaya a descargar algún malware que pueda impactar la organización. Ahí ya entramos, digamos, al punto o al modelo en donde comenzamos a tener ya una navegación a través de enlaces de Internet tradicionales. Ya, digamos, avanzando un poco, ya vemos que el tema de acceder a los recursos de una forma confiable y desde puntos remotos ya comienza a tener relevancia y vemos que a través de los modelos de ZTNA, que básicamente quiere decir cero confianza de acceso a la red, hace que de alguna manera comience a fortalecerse mucho más este modelo. Esto versus a las VPNs tradicionales, no solamente valida un usuario y una contraseña, que es lo que siempre valida una VPN tradicional, para permitir el acceso a los recursos de la organización. Lo que hace en este caso ZTNA es básicamente validar los dispositivos que se están utilizando para conectarse a dichos recursos. Y cuando hablamos de dispositivos, es decir, valida el sistema operativo, valida, digamos, todo a nivel de Mac y de máquina para garantizar que ese equipo siempre sea el que está tratando de conectarse. Por otro lado, valida a partir no solamente de usuario y contraseña, como lo mencionamos anteriormente, sino buscar factores adicionales que nos permitan garantizar que la persona que está accediendo o tratando de acceder es quien dice ser. Ahí donde entran múltiples factores de autenticación, como tokens o como medios perimetrales y medios que permitan garantizar que esta persona a la que trata de acceder. Por otro lado, se valía la postura de seguridad del dispositivo, es decir, que cuente con un antivirus y un antivirus actualizado, que cuente, por ejemplo, con el firewall de Windows arriba, que las aplicaciones o navegadores que utiliza para poder acceder a los diferentes recursos estén en las últimas versiones para garantizar que no vayan a haber brechas de seguridad en todo el modelo. Por otro lado, también garantizan la geolocalización y los horarios de dichos accesos para garantizar que no son, digamos, maleantes o ciberatacantes que están suplantando cierto tipo de identidades, accediendo desde otros países o desde otros puntos geolocalizados que realmente no tienen ninguna relación con la operación de las organizaciones. Y por último, lo que también se valida son dichas aplicaciones a las que están permitidos acceder, correcto, no solamente a través de las VPNs acceder a todos los recursos, sino que sea algo muy específico. Y al final, identificar o tener la bitácora de lo que el usuario está haciendo en dichas aplicaciones. Entonces, al final ahí estamos robusteciendo completamente ese acceso remoto, correcto, validando y controlando las acciones de dichos usuarios. Ya identificando la interconexión de las diferentes sedes y entendiendo pues que hoy en día las organizaciones cuentan, y esto seguirá por muchos años más, con escenarios en donde hayan diferentes sedes, data centers y sedes principales, puedes buscar con los modelos de SD-WAN, que no es más que una interconexión entre las diferentes sedes
buscando cómo acceder a los diferentes recursos, dando resiliencia a las aplicaciones y experiencia de usuario para las mismas, haciendo que a través de los diferentes enlaces que pueda tener el usuario, ya que nos podemos comenzar a interconectar las soluciones, donde hablamos de MPLS, hablábamos de los enlaces de Internet tradicionales, pues la solución va a estar siempre censando las aplicaciones y censando los enlaces para garantizar que el tráfico con mayor prioridad o que las aplicaciones core del negocio siempre sean accedidas, en donde lo que va a buscar es llevar ese tráfico a los enlaces con mejor calidad, garantizando, digamos, ese acceso. Entonces, esto ha permitido que rápidamente las aplicaciones y dándole continuidad de negocio a las organizaciones a partir de este modelo. Ya avanzando un poco en el tiempo, vamos viendo que al adoptar ciertas aplicaciones completamente SaaS, volvemos como Office 365, Google Workspace u otras aplicaciones, pues lo que se busca es garantizar quiénes están accediendo a dichas aplicaciones, entendiendo que son aplicaciones SaaS core del negocio. Entonces, este CASB, que no es más que una pasarela intermedia entre los dispositivos, los usuarios y las aplicaciones SaaS, buscando y haciendo y validando ese acceso para garantizar esa comunicación y esa operación en el día a día en las organizaciones. Y por último, pues ya validando que ya muchas organizaciones cuentan con una infraestructura desplegada de alguna manera 100% en nube, puedes buscar cómo también allá se tiene una capa perimetral, evitando ya no solamente, como podemos ver aquí, el acceso de usuarios, que al final lo que estamos viendo aquí hacia atrás son usuarios permitidos en todo el modelo. Lo que se busca con este firewall como servicio es evitar que un ciberatacante desde cualquier punto genere un ataque hacia esa infraestructura que se encuentra desplegada en las nubes. Recordémonos que las nubes como Azure, AWS, etcétera, lo que garantizan básicamente es una disponibilidad del servicio, ¿correcto? Y aquí es donde entra un modelo de responsabilidad compartida en donde ellos garantizan la seguridad hacia dicha infraestructura, pero el responsable de los datos y que esa información no sea filtrada o que no sea destruida o peor aún secuestrada, pues ya es responsabilidad del dueño de dicha data. Entonces ahí es donde entra esta capa de firewall garantizando que esos datos que están arriba y que viven en esa infraestructura de estas nubes sea protegida completamente. Entonces lo que se busca es cómo podemos a través de un único modelo llevar todas estas diferentes soluciones a un único punto y a única administración. Ahí es donde entra el tema de el borde. SASE significa Secure Access and Service Edge. Básicamente es como le puedo dar acceso seguro a hechos servicios que están en el borde, basado, digamos, en un barco de ciberseguridad, trayendo lo mejor de los dos mundos, a nivel de ciberseguridad y a nivel de networking en un solo modelo para poder agilizar y dar, digamos, mayor valor a la operación. Entonces, aquí es donde llevamos en un modelo de SASE todas estas capacidades en un único punto para que el modelo sea mucho más ágil y eficiente y volvemos entendiendo que no estamos yendo 100% a la nube o identificar que ya no necesariamente tenemos que pasar a través de la infraestructura tradicional de la organización. Entonces, ahí reforzando el mensaje, ciberseguridad basado en nube, trayendo, digamos, las capacidades de seguridad de la red y capacidades de networking en un solo punto. Y por último, es entender muy bien que esto lo que lleva es una simplicidad a nivel de operación. Importante es que simplicidad no significa que sea básico a nivel de capacidades, sino todo lo contrario, estamos buscando cómo realmente a partir de un modelo simple tener todas las capacidades de ciberseguridad aplicada a toda la operación
o toda la superficie de ataque de una organización. Una superficie de ataque de una compañía básicamente es todos esos dispositivos e infraestructura que está desplegada y que interviene en el día a día en la organización. Entonces ahí volvemos, la infraestructura son los dispositivos que están remotos, esa es también la infraestructura tradicional en las premisas y en las sucursales y toda esa infraestructura que está desplegada en nube. Es como podemos tener una capa transversal de seguridad a toda la operación de la organización. Entonces, volvemos, SASE lo que hace es una convergencia a nivel de seguridad y de networking para el trabajo desde cualquier lado, trayendo SD-WAN por un lado para la interconectividad de las diferentes sedes y sucursales y trayendo la capa de seguridad a nivel de CASB, ZTNA, Secure Web Gateway y Firewall como servicio en el borde, haciendo pues que ya se interconecte y converjan estos dos puntos. Entonces, para resumir rápidamente, esto es SaaS, la interconexión entre networking y seguridad basado en nube, protegiendo el borde, digamos, de las nubes desde cualquier punto que se esté generando esa petición o ese acceso a los diferentes recursos. Sin embargo, desde el 2022, el mismo Gartner propone lo siguiente y dice, queremos ser aún más simples en el modelo, entendiendo que necesitamos que esto sea ya no solamente una única solución, sino que sea un único punto, digamos, de gestión y control, digamos, evitando o reduciendo completamente la complejidad que hablábamos al principio. Entonces, Gartner propone un modelo donde se llama Single Vendor SASE, que lo que hace es que un único proveedor, que si bien SASE, como los servicios que mencionamos anteriormente, se puede trabajar bajo infraestructura tradicional, es decir, tener un CASB, tener un firewall, tener una solución de Secure Web Gateway, tener una solución de ZTNA y una solución de SD-WAN, pues lo que busca es una simplicidad en todo este modelo. Entonces aquí lo que nos lleva es a un único proveedor que nos permita tener esta interconectividad y esta convergencia de capacidades de networking y seguridad en una única arquitectura centrada en nube para este tipo de desarrollos. Entonces ahí es donde Fortinet entra al cuadrante mágico de Gartner para SASE Single Vendor, que es donde hoy en día nos encontramos posicionados. ¿Apoyados en qué? En una única consola, un único agente que va a tener todas las capacidades de validar este tipo de comportamientos y todas las capas de seguridad en el dispositivo final, controlando, digamos, toda esta infraestructura. Entendiendo, y aquí es donde está y donde comienza a tener valor y relevancia las capacidades que tiene Fortinet, en donde al hablar un único sistema operativo, hacer soluciones 100% desarrolladas por Fortinet, pues permite esa convergencia y esa interconectividad natural y nativa entre las soluciones, permitiendo ser mucho más ágiles y efectivos en este proceso. Entonces, ¿cómo se ve este escenario de SASE en la infraestructura tradicional o lo que veíamos al principio? Uno, ya en el intermedio vamos a tener esa capa que anteriormente no teníamos a nivel de visibilidad y control. Entonces, a partir de todos estos motores de ciberseguridad, pues vamos a tener la capa de ZTNA, la capa de SD-WAN, la capa de los firewalls, la capa de Secure Web Gateway y la capa de CASB, apoyado en toda la gestión unificada y con los motores de búsqueda y con toda la inteligencia artificial que tiene Fortinet para poder aplicar todos estos controles en un único punto. Y en los extremos vamos a ver que vamos a necesitar ese único agente o esos puntos que nos van a estar, digamos, notificando o el que va a estar solicitando los accesos a los diferentes recursos, garantizando esa interconexión.
haciendo entonces que en este caso, a nivel de pequeñas branch, pues tener esos FortiGate o equipos perimetrales que nos permitan proteger esa pequeña infraestructura tratando de acceder a los recursos. Por otro lado, ese único agente unificado liviano en los dispositivos móviles o remotos tratando de acceder a las sucursales, y a través de las diferentes sucursales tener la capa de SD-WAN permitiendo la interconectividad y la resiliencia apoyando los diferentes enlaces para poder acceder a los diferentes recursos. 3. ¿Quiénes son las personas o quiénes buscan SASE y cuáles son esos desafíos que vemos hoy en día en el mercado? 1. Entendiendo entonces que, como decíamos, el trabajo remoto pues ya es una realidad, es buscar cómo mejoramos la experiencia para acceder a los diferentes recursos. Mejoramos la experiencia haciendo que este único agente que está instalado en estos dispositivos finales, pues ya busquen rápidamente esta capa intermedia de SASE para poder acceder a los recursos que están en cloud o en las diferentes sucursales, evitando que haya un paso intermedio llevándolo a través, digamos, de los modelos de VPNs hacia los puntos tradicionales. Estamos mejorando la experiencia, estamos dándole agilidad al negocio, evitando que tengamos que hacer varios saltos para poder llegar a dichos recursos. Otro punto importante es que dichos trabajadores remotos y dichos dispositivos remotos, pues se busca es cómo robustecer la capa de seguridad en dicho dispositivo, haciendo entonces que este agente liviano esté siempre validando qué tipo de tráfico está saliendo y accediendo al dispositivo, evitando que si de entrada está tratando de acceder a una página de baja reputación, no solamente por el contenido en sí, sino lo que puede estar pasando debajo y que no se vaya a descargar ningún malware que al final me pueda estar a un corto o mediano plazo generando un evento de ransomware o secuestro de información en el dispositivo. Y a la vez que esto nos permita validar también que de salida no vaya a haber una exfiltración de información sensible, porque siempre va a estar, digamos, validando este tipo de data y de tráfico en el dispositivo. Y a la vez también validar a nivel de comportamiento de máquina, en donde él va a estar validando que no dentro de la máquina vaya a haber un malware que pueda a futuro generar ese ransomware y que si comienza a generarlo, pues rápidamente pueda bloquear esta actividad. Otros clientes que buscan SASE son aquellos que ya cuentan con seguridad perimetral con Fortinet y lo que hacen es buscar cómo robustecer y tener las capas adicionales que nos permiten generar ya el modelo de SASE completo. Es decir, si ya se cuenta con el firewall, pues ya con SASE podemos comenzar a complementar los otros escenarios a nivel de ZTNA, a nivel de Secure Web Gateway, a nivel de CASB para poder proteger ya los accesos hacia dichos recursos que se pueden encontrar completamente en la nube. Por otro lado, aquellos clientes que si bien ya cuentan con los modelos de SD-WAN para interconectar sus sedes y dichos recursos, ver cómo complementamos entonces el ejercicio con las otras capacidades cuando ya se cuenta con este control ya corriente dentro de la solución. Y al final, pues busca una consolidación de funciones de seguridad, reduciendo la complejidad de operación y siendo mucho más efectivos y eficientes en la seguridad en la organización. Y los principales desafíos o retos que hemos encontrado en el mercado son los siguientes. Uno, la complejidad. Cuando hablamos de complejidad, digamos de esa transición que muchas veces hoy en día las organizaciones aún no están preparadas o que no tienen el conocimiento suficiente para decir, necesitamos ya comenzar a migrar a modelos cloud, en donde, como decíamos, son mucho más ágiles, eficientes y adaptables
a la operación de la organización, pero muchas veces estamos rígidos o seguimos operando bajo el modelo tradicional, en donde romper estos paradigmas, pues, digamos, es un poco complejo, que es donde pasamos al siguiente punto, que es esos cambios de mentalidad en las organizaciones. Y como decíamos, si no se cuenta con este conocimiento o no se han apoyado en alguien o no han buscado, digamos, esos advisors que los permitan guiarlos en esas fases para el modelo de cloud, pues muchas veces romper esos paradigmas son complicados. Pero también hay que dar a conocer las organizaciones que si no vamos adquiriendo estos nuevos modelos, pues básicamente vamos quedando atrás en la operación, en donde vamos a ser mucho más lentos en los procesos, paquidérmicos, o muchas veces ya la agilidad del nuevo modelo hace que las organizaciones tengan mucha más relevancia o mucho más impacto en el mercado. Entonces, lo que hay que también buscar es cómo comenzamos a cambiar esos paradigmas en las organizaciones. Por otro lado, esa escasez de personal que, como bien decíamos, hay un estudio que dice, y particularmente en Colombia, hacen falta aproximadamente 50.000 ingenieros que conozcan de ciberseguridad para poder apalancar las estrategias de ciberseguridad en las organizaciones. Pues al no contar con este conocimiento, pues muchas veces este riesgo o esta gestión, pues se le entrega a terceros para que lo hagan, y lo que necesitamos es rápidamente o buscar ese tipo de infraestructura que nos permita ser mucho más efectivos y seguros en la operación del día a día. Y por último, cuando hablamos de estándares, si bien hablábamos de SASE, hablábamos de Single Vendor SASE, es también entender muy bien o hacerle entender muy bien cuál es realmente el modelo, cuál ha sido, digamos, ese crecimiento y madurez en el modelo SASE y Single Vendor SASE, o en el SSE, que es el que propone Forrester, para entender muy bien que al final sigue siendo o apunta a lo mismo, y es cómo yo me protejo o protejo toda mi infraestructura apoyado en una única administración y gestión 100% cloud para permitir el modelo y que avance y habilite el negocio. Entonces, entendiendo esos 4 pilares importantes, es ver cómo los podemos apoyar en el ejercicio de cómo podemos ir reduciendo estos retos y buscando cómo podemos comenzar rápidamente a adaptar y adoptar los modelos de SASE en las organizaciones. Entonces, a partir de lo anterior, ¿qué es lo que realmente ofrecemos? Ya para entender y ya para poder interconectar toda la información previamente dada. Lo primero, entonces, cuando hablamos ya de un acceso seguro hacia Internet, y como podemos ver en la gráfica, aquí es donde entra la capa de Secure Web Gateway, o es este componente que permite hacer control de contenido, filtrado web, evitando que cuando vamos a acceder a estos recursos, que es una navegación completamente tradicional, es evitar que ahí nos vayamos a ver impactados por un tráfico que no fue inspeccionado correctamente. Entonces, las capacidades que se van a tener ahí es prevención completamente a nivel de malware y ransomware, entendiendo que se va a estar teniendo una visibilidad y un análisis continuo a partir de los diferentes agentes. Por otro lado, es esa inspección a profundidad que se tiene en esta capa, para evitar precisamente que cualquier tráfico malicioso se vaya a camuflar dentro de un tráfico permitido. Y por otro lado, pues bajo un modelo que permite completamente tener esa inteligencia impulsado por FortiGuard Labs, que es ese equipo que está constantemente analizando los ciberataques, qué tan sofisticados hoy en día están siendo este tipo de escenarios, y cómo rápidamente a partir de esto se están alimentando las soluciones y las arquitecturas de Fortinet para que vayamos rápidamente cerrando esa brecha de ciberseguridad. Entonces, ese es el primer punto, el acceso a Internet seguro de los usuarios y las ubicaciones remotas,
a dichos recursos, siempre aplicando capas de seguridad y, como decíamos, siempre pasando a través de esa capa intermedia, que en este caso es la capa de SASE de Fortinet. El segundo punto ya es el acceso seguro a las aplicaciones SaaS. Ya como podemos ver acá, ya entramos a validar aplicaciones core del negocio: Salesforce, ServiceNow, Office 365, Google Workspace, SAP o aquellas aplicaciones que, si bien no son comercialmente conocidas, aplicaciones que son core del negocio desarrolladas in-house, pero que hoy en día están desplegadas en nube, pues a partir de la capa de CASB, que es la capa intermedia entre dispositivos remotos y las aplicaciones core, identificándolas claramente para permitir el acceso y validar la acción que está haciendo el usuario en dichas aplicaciones. Pero si no son las aplicaciones comúnmente conocidas, pues está la capa de API, que son esos puentes intermedios entre, en este caso, Fortinet y dichas aplicaciones, para poderlas integrar de una forma segura, haciendo que esa información realmente sea validada. Entonces, vamos a tener una capa de visibilidad y control, validando entonces cuáles son esas aplicaciones core del negocio, siempre haciendo una inspección profunda y visibilidad del contenido, ¿correcto? Haciendo o evitando que por ahí se vaya a materializar un ataque o una exfiltración de información. Y por otro lado, un único agente que va a estar distribuido en las máquinas, haciendo toda la capa de cero confianza en el dispositivo y asegurando ese camino o ese túnel entre el dispositivo, la capa intermedia de SASE y las aplicaciones SaaS, siempre garantizando ese camino. Como decíamos, siempre la postura de seguridad de cero confianza, y que va a estar constantemente validando las acciones y con qué tipo de aplicaciones se está conectando. Aquí, para dar un ejemplo rápido, después de validar, como dijimos, en la máquina, el usuario, la postura de seguridad, la geolocalización y la aplicación, puede ser que un usuario se esté conectando a través de un Google Chrome, en donde se validó y tiene todas las versiones actualizadas. Pero ¿qué pasa si ese mismo usuario abre otro browser u otro navegador, se conecta con un Mozilla Firefox que no está actualizado? Pues el modelo va a permitir que rápidamente se cierre esa conexión, porque la aplicación, que en este caso es Mozilla Firefox, pues no está actualizado y ahí hay una brecha de seguridad. Entonces, como decíamos, una validación constante de la postura de seguridad en el momento en que se acceda a los diferentes recursos. Y por otro lado, ya el acceso seguro y privado hacia la infraestructura como servicio o los data centers que tenga hoy en día la organización, haciendo entonces que a través del modelo ZTNA y el modelo de SD-WAN permita la interconexión entre los usuarios y dicha infraestructura. Aquí vemos la diferencia entre aplicaciones SaaS y aplicaciones o infraestructura desplegada en nubes, garantizando ese acceso seguro, haciendo que se valide completamente quiénes están accediendo, desde dónde están accediendo, para garantizar o minimizar completamente un impacto en la organización. Entonces, acceso seguro a los data centers y tradicionales o hacia infraestructura cloud, acceso y control granular a dichas aplicaciones o a dichos recursos. Esto es súper importante, permitiendo que ya, como las VPNs tradicionales, simplemente usuario y contraseña generan un túnel y permiten el acceso a la infraestructura total. En este caso es granular, como decíamos, validando el rol de los usuarios y el tipo de contenido que se vaya a validar. Y obviamente garantizando y mejorando una experiencia a través del modelo SD-WAN, como decíamos, buscando que rápidamente él permita hacer una conmutación inteligente y en tiempo real a los otros enlaces
que tengan la mejor capacidad y las mejores calificaciones a nivel de menor pérdida de bits, que tenga el menor jitter, el menor retraso, para poder garantizar y mejorar la experiencia de usuario. Y volvemos siempre aplicando la postura de seguridad en la operación constante en todo el proceso. Por último, ¿por qué escoger Fortinet entonces en este modelo? Acá hay varios puntos importantes, y es que ya entendiendo que SASE propone un único vendor que permita gestionar todas estas capas, que si bien este modelo de SASE, como decíamos, se puede trabajar a través de diferentes vendors simultáneamente, pues no tendríamos esa convergencia y ese control simultáneo que sí lo tiene Fortinet. Entonces lo que hace es que el estudio dice ya que las nuevas compras de SD-WAN ya forman parte del modelo de SASE y hace ya que esta interconexión sea mucho más efectiva. Por otro lado, ya la gestión, como decíamos, podemos estar gestionando entonces los equipos firewall, la infraestructura SD-WAN, la infraestructura LAN, esto es súper importante, entendiendo que ya los recursos a nivel de LAN y WLAN ya se encuentran en el cuadrante mágico y en el cuadrante líder de Gartner, haciendo que la seguridad que entrega los firewalls sean heredados a la capa de acceso, haciendo que desde ese primer impulso o acceso ya haya seguridad, evitando que el usuario o el dispositivo se conecte o navegue en diferentes dispositivos. La gestión unificada de SASE y la gestión unificada de los demás recursos que se encuentran en la operación. ¿Esto a qué nos lleva y por qué esto es líder en el mercado? Uno, porque al manejar un ecosistema operativo en las diferentes capas de seguridad, como decíamos, permite esa convergencia natural de las diferentes soluciones de la infraestructura. Por otro lado, impulsado por la inteligencia artificial y machine learning, que permiten ser mucho más efectivos en el modelo para ir cerrando toda la capa de seguridad y ser mucho más ágiles y eficientes en este modelo. Un único cliente unificado que va a permitir tener toda esa visibilidad y control en el dispositivo final, y múltiples puntos de presencia independientemente de donde nos encontremos para poder acceder a los diferentes recursos. Haciendo entonces que si nos encontramos en Colombia o viajamos a otro país, pues no necesariamente tenemos que venir hasta Colombia para conectarnos, sino que esto al final va a permitir rápidamente acceder al punto de presencia más cercano, mejorando la experiencia de usuario en el modelo. Y por otro lado, reduciendo completamente el costo de operación, entendiendo que esto está unificado, un único punto, y al final que esto es 100% nube. Por otro lado, aquí lo que podemos identificar es que, como dijimos, ya siendo un modelo completamente unificado, ya vamos a tener la capacidad adicional de tener seguridad en LAN y WLAN, y por otro lado, agregar los componentes a nivel de infraestructura operativa crítica, como es el IoT o el OT de las organizaciones. Y ya para cerrar aquí en este punto, entonces, ¿cuál es el valor agregado o el valor que tiene Fortinet en este caso? Es que ese SASE lo convertimos en seguro, adaptativo, simple y eficiente, validando todo lo anteriormente mencionado, buscando esa convergencia de seguridad en las organizaciones. Y ya para cerrar, el valor en donde hoy nos diferencia Fortinet es esa convergencia de múltiples soluciones cubriendo toda la capa o toda la superficie de ataque con un único sistema operativo, haciendo que el proceso